A las 7:32 nos acompaña Juan Carlos Casinelli, asambleísta de Acuerdo País, vicepresidente del organismo. Buenos días. Esto de la comisión de archivos, la comisión de la congeladora, ¿a qué se refieren con eso en el argot de la asamblea? Buen día, Carlos, muchas gracias. Bueno, quienes así lo manifiestan son los mismos que decían en su momento que todas las comisiones son importantes y que no hay que deslegitimar alguna. Simplemente hay comisiones que están integradas por unas personas y otras que, como en este caso la de derechos colectivos, están integrados por miembros de la oposición que han anunciado que no se van a convertir, dicen ellos, en una comisión de archivos y en una comisión fiscalizadora. Yo debo indicar que todos los asambleístas tenemos la prerrogativa de pedir información independientemente de la comisión a la que pertenezcamos, en primer lugar, y en segundo lugar, todos los asambleístas tenemos derecho de asistir con voz a cualquiera de las comisiones permanentes, así que esos discursos de la comisión de archivo que acaban de pronunciar algunos compañeros asambleístas creo que están fuera de contexto. Ellos destacan que prácticamente se los ha dejado de lado en la integración de las comisiones, que prácticamente Acuerdo País y sus aliados se han tomado por asalto, dicen ellos, las comisiones. ¿Qué hay de cierto en esto? Lo que Acuerdo País ha hecho con sus aliados es conformar, estructurar las distintas comisiones con una mayoría que además la ha puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, y como es de conocimiento público, en el Pleno de la Asamblea Nacional hicimos cambios de último momento los asambleístas que fueron recogidos por quien propuso además la moción de conformación de las comisiones, que fue un asambleísta de País. Yo no conozco que se haya hecho otra propuesta de conformación de comisiones y en ese sentido el Pleno votó mayoritariamente por esa conformación. El resto de que el asalto y todo eso son términos que tienen que ya dejarlos de un lado porque esto se trata de acuerdos democráticos. Se destaca, o yo no sé, se pretende, o este debe ser el único país del mundo donde las minorías quieren gobernar, presidir las dignidades de la asamblea, presidir las comisiones. En mayoría, en democracia, las mayorías son las que colocan los puestos para gobernar. No entiendo yo cuál es el punto de vista de los sectores minoritarios. De hecho, según unas matemáticas, no sé si correctas o incorrectas, de Paco Velasco, él destaca que muchos sectores de minoría están sobre representados en las comisiones. Y están sobre representados, y qué bien que estén representados, pero efectivamente las mayorías se construyen en función de lo que el pueblo ecuatoriano votó, porque nosotros somos en la asamblea, los 124 asambleístas mandatarios, que además representamos en función de los bloques que conformamos tendencias por las cuales el pueblo ecuatoriano votó. Así que es totalmente legítimo. Lo segundo, es importante destacar que nosotros hemos llegado a acuerdos legislativos válidos, que no son otra cosa que la conformación de comisiones y en estos días las presidencias y vicepresidencias de las mismas. Obviamente hemos tenido que conversar no solamente con asambleístas de los llamados independientes municipalistas que en este momento están conformando una plataforma política junto con País. También hemos conversado con sectores de las otras bancadas, se les ha pedido conocer en qué partes de comisiones deben estar, pero obviamente ha pasado por la construcción de una lista completa donde todos los asambleístas de una u otra manera están involucrados en una comisión. La prensa autodenominada independiente destaca que este acuerdo que han efectuado ustedes como Acuerdo País con los municipalistas, con los otros sectores, no difiere mucho de lo que sucedía anteriormente en el ex Congreso Nacional. Dicen que simplemente lo que han hecho es el mismo perro con diferente collar. Claro, qué lástima que no tengan la frontalidad y valentía de indicar que los acuerdos a los que ha llegado País definitivamente pasan por un contexto distinto de lo que fueron los anteriores congresos. Para nosotros hubiera sido muy fácil, déjeme decírselo a la ciudadanía, conseguir 100 votos en la Asamblea, en vez de estar peleando entre los 63 y 64 para ir adelante con los proyectos. ¿Por qué debería ser muy fácil? Porque si hubiéramos recurrido a eso, a lo que estaban acostumbrados los anteriores congresos, en la entrega de los ministerios, de las prebendas y de las cosas, pues seguramente hubiéramos tenido rápidamente acuerdos legislativos que iban fuera de lo que tiene que ver con la Asamblea.
No fuimos por ese lado. Y que no vengan con el cuento del bote de Galápagos, el cuento de la vicealcaldía de Santo Domingo, cuando todo el país sabe, por ejemplo, en el tema de las vicealcaldías, que ese día se elegían más de 200 vicealcaldías. Es decir, ese es un mal pretexto. Nosotros hemos construido con muchísimo esfuerzo acuerdos legislativos en función de dos cosas: de la construcción de las leyes en el mediano y largo plazo, y segundo, en lo que tiene que ver definitivamente con el tratamiento de integración de las comisiones. Eso es totalmente válido, eso no le pueden llamar troncha. Eso es lo que se debe hacer y lo que debe hacer un legislador que tenga la característica de ser un hombre que quiere un cambio positivo en este país. El tema de la aprobación de leyes, más allá de lo que se aprobó en la consulta, va a generar una serie de requerimientos, y esta mayoría que está entre 63 y 65... ¿no va en algún momento a entorpecer ese proceso legislativo que buscan llevar ustedes adelante? Bueno, nosotros hemos construido un acuerdo que lo vamos a sustentar y esperamos, y así esperamos realmente con sinceridad, que sea un acuerdo permanente, porque sabemos el desafío que tenemos adelante, pero no deben olvidar los asambleístas de todos los sectores que lo que vamos a legislar en función de la consulta es un mandato, es decir, tenemos la obligación de hacerlo bien. No es que tenemos la prerrogativa de hacerlo o de no hacerlo en función de una mayoría o una minoría. Tenemos la obligación de legislar en función del resultado de la consulta popular, y en ese sentido deberíamos pensar que no es que vamos a concurrir con 65 o 66 votos a resolver las cosas. Seguramente deberíamos tener 124 votos alineados para atender el mandato popular. Y en función de eso vamos a trabajar en las próximas semanas. Amanecerá y veremos, dijo mi abuelita. Sí. Juan Carlos Cassinelli, vicepresidente de la Asamblea, a esta hora con nosotros, 7:39. Nos vamos a la pausa. Al volver, nuevamente los deportes con el abogado.